En el palacio interior, una sola decisión equivocada puede costarte la vida. Las intrigas, los envenenamientos y las traiciones forman parte del día a día de las concubinas que luchan por ganar el favor del emperador. Sin embargo, entre todas ellas hay una mujer que parece desafiar esas reglas con una sorprendente facilidad. Mientras otras recurren a la manipulación o al enfrentamiento directo, ella consigue aliados gracias a su inteligencia, su serenidad y una sonrisa que oculta mucho más de lo que deja ver. Incluso Mao Mao, conocida por desconfiar de casi todo el mundo, terminó sintiendo un profundo respeto por ella. Pero ¿quién es realmente Gyokugyu? ¿Cómo llegó a convertirse en una de las mujeres más influyentes del imperio? Y, sobre todo, ¿qué la hace tan diferente del resto de las concubinas? Hoy analizaremos la historia completa de uno de los personajes más fascinantes de los diarios de la boticaria. Cuando pensamos en los personajes más importantes de la serie, es común que los primeros nombres que vengan a la mente sean Mao Mao o Jinshi. Sin embargo, gran parte de los acontecimientos que cambian el rumbo de la historia ocurren gracias a una mujer que rara vez busca llamar la atención. Gyokugyu no destaca por su fuerza física ni por imponer su autoridad con amenazas. Su mayor arma es entender a las personas. Sabe cuándo hablar, cuándo guardar silencio y, sobre todo, cómo convertir incluso a quienes la rodean en sus mayores aliados. Esa capacidad es precisamente la que le permite sobrevivir en el lugar más peligroso del imperio. Antes de convertirse en una de las principales concubinas del emperador, Gyokugyu pertenecía a una de las familias más influyentes del reino. Su posición social le permitió recibir una educación privilegiada, algo poco común incluso entre la nobleza. Desde muy joven aprendió protocolo, diplomacia, música, caligrafía y el complejo arte de desenvolverse en la corte. Pero lo que realmente la diferenciaba no era su formación, sino su forma de observar a las personas. Mientras otros nobles buscaban demostrar poder, Gyokugyu entendía Le gustan las cosas dulces. adecuadas, dichas en el momento preciso, podían conseguir mucho más que cualquier amenaza. Esa habilidad terminaría siendo fundamental cuando ingresó al Palacio Interior, un lugar donde la política y las apariencias son tan peligrosas como cualquier veneno. Cuando Mao Mao llegó al Palacio Interior, no tenía ningún interés en involucrarse en los problemas de las concubinas. Su único objetivo era sobrevivir y, si tenía suerte, pasar desapercibida. Pero eso era prácticamente imposible para alguien como Mao Mao. Desde el momento en que entró al palacio, comenzó a notar cosas que los demás ignoraban. Enfermedades extrañas, síntomas inexplicables, comportamientos sospechosos. Y fue precisamente uno de esos misterios el que la llevó hasta Gyokugyu. La concubina había dado a luz a un hijo, pero el bebé comenzó a enfermarse gravemente. Al principio, todos pensaban que simplemente se trataba de una enfermedad. Sin embargo, Mao Mao notó algo que nadie más había considerado. El problema no estaba necesariamente en el bebé. El problema podía estar en el entorno que lo rodeaba. En el palacio interior, los bebés de las concubinas no eran simplemente niños. Eran posibles herederos, y eso significaba que su existencia podía convertirse en una amenaza para otras personas. El hijo de Gyokugyu comenzó a presentar síntomas preocupantes, y aunque los médicos de la corte intentaban encontrar una explicación, la situación no mejoraba. Mao Mao, sin embargo, descubrió algo que cambiaría completamente la situación. El maquillaje utilizado por Gyokugyu contenía una sustancia tóxica. Cuando Mao Mao comprendió lo que estaba ocurriendo, rápidamente se dio cuenta de que Gyokugyu y su hijo estaban siendo expuestos al mismo veneno. La relación entre Gyokugyu y Mao Mao es interesante porque no comienza como una amistad normal. Gyokugyu es una concubina de alto rango. Mao Mao es una sirvienta. En teoría existe una enorme diferencia entre ambas. Pero la inteligencia de Mao Mao hace que Gyokugyu la vea de una manera diferente. No simplemente como una sirvienta, sino como alguien capaz de resolver problemas que incluso los médicos de la corte no pueden solucionar. Y Mao Mao también comienza a notar algo importante. Gyokugyu no es una mujer arrogante. No trata a las personas que están debajo de ella como si fueran objetos.
Incluso cuando tiene poder, sigue siendo capaz de mostrar preocupación por quienes la rodean. Esto es especialmente importante porque en el palacio interior, la relación entre una concubina y sus sirvientas podía ser extremadamente complicada. Una sirvienta podía ser una aliada, pero también podía convertirse en una espía, o incluso en una asesina. Gyokuyu lo sabe. ¿Y aún así, decide confiar? Por supuesto, eso no significa que sea ingenua. Gyokuyu no confía en las personas porque no entiende el peligro. Confía porque sabe observarlas, ya que nos damos cuenta que es muy selectiva con su personal que la rodea. Y esa diferencia es fundamental. Con el tiempo, Mao Mao se convierte en una de las personas más importantes dentro del círculo de Gyokuyu. Pero lo que muchos no entienden es que esta relación funciona en ambas direcciones. Mao Mao puede resolver misterios y descubrir venenos. Pero Gyokuyu también le ofrece algo que Mao Mao no suele encontrar fácilmente. Un lugar donde puede ser ella misma y continuar con su vida boticaria. La posición de Gyokuyu también se vuelve interesante cuando la comparamos con las demás concubinas. Cada una tiene una personalidad y una historia diferente. Algunas son más reservadas, otras son más orgullosas. Algunas han sido obligadas a vivir en un mundo político que nunca eligieron. Gyokuyu, sin embargo, parece tener una ventaja sobre muchas de ellas. No solo posee una posición elevada, también sabe relacionarse con las personas. Y eso le permite crear una red de confianza a su alrededor. Pero esto no significa que no existan tensiones. El palacio interior sigue siendo un lugar lleno de rivalidades. La posibilidad de que una concubina tenga un hijo puede cambiar por completo su posición. Y cuando existe la posibilidad de un heredero, la competencia deja de ser simplemente personal. Se convierte en una cuestión política. Por eso Gyokuyu debe ser constantemente cuidadosa. Una decisión equivocada podría afectar no solo su futuro, sino también la de la princesa Xiaolin. La relación de Gyokuyu con el emperador también es importante. El emperador no la valora únicamente por su belleza. Gyokuyu posee una personalidad que la hace diferente. Puede conversar con él, puede expresar sus opiniones y, sobre todo, no parece estar completamente dominada por el miedo. Esto es algo muy importante dentro de un sistema en el que el emperador posee un poder prácticamente absoluto. Gyokuyu sabe cuándo comportarse como una concubina, pero también sabe cuándo mostrar su verdadera personalidad. Y esa combinación probablemente es una de las razones por las que consigue mantener una relación tan cercana con él. Sin embargo, su posición también tiene un precio. Cuanto más importante se vuelve una concubina, más atención recibe. Y cuanto más atención recibe, más personas pueden comenzar a verla como un obstáculo. Gyokuyu no es la concubina más poderosa porque tenga más autoridad que las demás. Su verdadera fuerza está en algo mucho más importante. Sabe comprender a las personas. En un lugar lleno de intrigas, venenos y traiciones, Gyokuyu logró sobrevivir sin perder su humanidad. Construyó relaciones, protegió a quienes quería y aprendió a utilizar su inteligencia para mantenerse en pie dentro del palacio interior. Y quizá por eso es uno de los personajes más interesantes de los diarios de la boticaria. Porque detrás de su sonrisa existe una mujer que entiende perfectamente lo peligroso que es el mundo en el que vive. ¿Qué opinas de Gyokuyu? ¿Es tu concubina favorita? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más historias y análisis de los diarios de la boticaria. Nos vemos en el próximo video.